bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack LeBlanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo realizar el efecto de madera retorcida. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podemos realizar algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! En este tutorial necesitaremos acetona, corcho blanco y un recipiente, esterilla y una varilla de madera, servilletas, pintura marrón y betún de Judea, brocha y cola de contacto. ¡Empecemos! Lo primero que haremos será coger una tira de esterilla de aproximadamente 65 centímetros por centímetro y medio y encolarla por la parte trasera con cola de contacto. Usaremos un trozo de cartón de fondo para no manchar la mesa de corte. Una vez tengamos encolado el trozo de esterilla, haremos lo propio con una varilla de madera. Esta será la base sobre la que prepararemos el efecto de madera retorcida. Podemos ayudarnos de un par de pinzas para sujetar la varilla y que de esta manera no esté en contacto con ninguna superficie, ya que tendremos que encolarla por todos los lados. Si no tienes las mismas pinzas que uso yo, no te preocupes, un par de pinzas para la ropa pueden hacer la misma función. El tipo de varilla que utilicemos es indiferente, puede ser de madera como la que estamos utilizando, o de aluminio, o PVC, o fibra, etc. De lo que se trata es de tener una superficie sólida sobre la que aplicar el efecto. La varilla tendrá que ser 1 centímetro más fina que el grosor final que queramos para nuestra pieza. Una vez hayamos encolado la varilla por todos los lados, dejaremos que la cola de contacto seque durante 5 o 10 minutos y procederemos a unir ambas piezas. Utilizando el soporte en el que hemos puesto la varilla, iremos enrollando la esterilla de un extremo al otro. Si vas a utilizar la pieza resultante como el mango de, por ejemplo, un mazo o un martillo, deja libre un trozo de la varilla, sin poner nada de esterilla. De esta manera podrás incrustar la varilla en la cabeza del mazo. En mi caso, como aún no sé para qué utilizaré esta varilla, dejaré espacio libre en ambos lados. Si mientras estás enrollando la esterilla, esta se parte, no te preocupes, únela y continúa por donde ibas, ya que esto no afectará al resultado final. Una vez hayas enrollado la esterilla en la varilla, la haremos rotar sobre sí misma para que la esterilla se adhiera correctamente a la varilla. Luego tendremos que dejarla secar durante 24 horas, de manera que la cola de contacto de las zonas en las que no hay esterilla quede completamente seca. Ahora que han pasado 24 horas, comenzaremos preparando la pasta de poliestireno, diluyendo corcho blanco en acetona. Si quieres saber más sobre esta pasta, dejaré en la descripción un link a un tutorial específico. Una vez que tengamos una cantidad suficiente de pasta, colocaremos nuevamente la varilla en su soporte e iremos enrollando en esta la pasta de poliestireno. Nos aseguraremos de no dejar ningún hueco y daremos una capa fina, dejando que los relieves formados por la esterilla se noten. Cuando la pasta esté seca transparentará ligeramente, por lo que el color de la esterilla que uses afectará al acabado. Yo para este tipo de efecto de madera retorcida recomiendo usar esterilla roja o negra. Si te quedas sin pasta de poliestireno, haz más hasta que hayas cubierto toda la zona de la varilla que está cubierta con la esterilla. Ahora tendrás que dejarlo secar durante al menos 2 días para que la pasta seque por completo. Una vez esté seco, podremos pasar al siguiente paso. Ahora que ya está seco, procederemos a pintar. Utilizaremos pintura acrílica marrón y una brocha. Y por supuesto, para evitar manchas, nos cubriremos las manos con unos guantes de látex. Daremos una primera capa de pintura marrón y luego retiraremos el exceso con ayuda de una servilleta. Después daremos una segunda mano y lo dejaremos secar durante 15 o 30 minutos. Aprovecharemos este tiempo para limpiar la brocha y ordenar un poco. Por último, aplicaremos un par de capas de betún de Judea, con ayuda de otra servilleta, y lo dejaremos secar bien. Para ello lo colocaremos nuevamente en los soportes. El betún de Judea hará que resalten los huecos y las grietas que ha dejado la pasta de poliestireno. Y ahora sí, aquí está el efecto de madera retorcida terminado. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, si te interesa lo que hago, suscríbete, si tienes alguna duda deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial.